Ahí está, listo. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién comienza? Así los pongo como anfitriones. ¿Hay alguno en grupo que ya esté listo como para empezar? ¿Se escucha el audio? Sí. Vamos, sin miedo. Nosotros vamos, ¿Quién va a presentar? yo voy a presentar. Espérate, que te tengo acá. Agustina. Espérate. Ahora, ahora vas a poder presentar. Ahí sí. Yo mientras voy anotando algunas cositas acá. Ahí está. Bien. ¿Arrancamos? Sí, 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 sí. Bueno, Bien. como lo dice ahí el título, nosotras elegimos hablar sobre la determinación de la vitamina D. Primero voy a hacer una breve introducción, hablar rápidamente de qué es la vitamina D, qué funciones cumple y a qué se llama hipovitaminosis, que es una enfermedad de salud pública. Después vamos a hablar de la justificación y los objetivos y después ya nos vamos a entrar en lo que es la etapa preanalítica, la etapa analítica, que incluye el fundamento del método, los materiales, el control interno y el externo, la etapa posanalítica, el ciclo de Deming y finalmente los costos. Bueno, entonces, ¿qué es la vitamina D? Como sabemos, es una provitamina liposoluble del grupo de los esteroides y que se sintetiza en la piel por exposición a la radiación del sol, siendo esta la principal fuente. Pero también podemos adquirir vitamina D a partir de la dieta, que este tipo de vitamina se llama vitamina D2 o ergocalciferol y es de origen vegetal y, bueno, lo obtenemos ya sea de la dieta o de suplementos dietéticos. Ambos tipos de vitamina, la D3, que es la que sintetizamos nosotros, o la D2, que es la que se obtiene a partir de la dieta, necesitan dos pasos de hidroxilación, como se ve ahí en el esquema. El primero se da en el hígado, dando lugar a la 25-hidroxivitamina D, que va a circular en circulación justamente unida a una proteína de transporte, y es esta la que se encuentra en mayores concentraciones en sangre y además tiene una vida media más larga, entonces es la que más refleja el estado de vitamina D del cuerpo. La segunda hidroxilación se va a dar de acuerdo a los requerimientos de calcio y ocurre en el riñón, dando lugar a la 1,25 hidroxi 2 vitamina D o calcitriol, que es la forma biológicamente activa, pero que tiene una vida media más corta. Dentro de los factores que influyen en la síntesis de la vitamina D3 está la latitud, la melanina, protectores solares y también los hábitos de vestuario, justamente porque esto está relacionado con la radiación UV. Las funciones que cumple la vitamina D las podemos clasificar en funciones clásicas y no clásicas. Anda la anterior, Polly. Dentro de las funciones clásicas tenemos que a nivel del intestino delgado aumenta la absorción de calcio y fósforo, en el hueso promueve la resorción ósea, a nivel de los riñones estimula la reabsorción de calcio, todo para mantener la homeostasis del calcio, y a nivel de la glándula paratiroides inhibe la síntesis de la paratormona y el crecimiento celular. Después hay algunas funciones que los autores clasifican como no clásicas y, por ejemplo, se relaciona con el cáncer porque o sea, la vitamina D regula el crecimiento celular, tiene efectos antiproliferativos, regula la apoptosis. Entonces, se estudió que bajos niveles de vitamina D pueden aumentar el riesgo a padecer cáncer. También se relaciona con el sistema inmune porque estimula la diferenciación y maduración del monocito al macrófago, regula la respuesta tanto mediada por células como la humoral, y además induce una menor respuesta inflamatoria.
También está relacionada con la diabetes. Hay estudios que demuestran que bajos niveles de vitamina D podrían tener mayor riesgo de padecer diabetes de tipo 1 e incluso de tipo 2. También está relacionada con el embarazo. Se necesita que la vitamina D duplique o incluso triplique sus niveles durante el embarazo para poder, digamos, cumplir con un embarazo normal. Si no, puede haber riesgos de preeclampsia, alteración del esqueleto, de la homeostasis del calcio, se puede indicar cesárea, puede haber infección por otras bacterias o virus. Y también se relaciona con el sistema cardiovascular y hay algunos estudios que prueban que deficiencia en los niveles de vitamina D se relacionan con mayores probabilidades de padecer hipertensión arterial. Bueno, ahora voy a hablar rápidamente de qué es la hipovitaminosis D. Es una enfermedad de salud pública, un problema de salud pública, perdón, y se define por bajos niveles circulantes de la 25-hidroxivitamina D. Algunas de las causas, como están enumeradas ahí, pueden ser exposición inadecuada a la luz UV, enfermedad hepática, enfermedad renal. Esto se relaciona con las hidroxilaciones que se necesitan para que la vitamina D pase a la forma que es activa. O incluso ingesta inadecuada o mala absorción de la vitamina D, que es la que incorporamos a partir de la dieta. Y de acuerdo a los niveles que las personas presentan de vitamina D en circulación, se definen diferentes estados. Se llama deficiencia cuando los niveles son menores a 20 nanogramos por mililitro, y ahí hay riesgo de mineralización defectuosa del hueso, raquitismo, osteomalacia y osteoporosis, como se señala en el cuadro. Insuficiencia se va a dar cuando hay entre 21 y 29 nanogramos por mililitro. Bueno, con los riesgos que se mencionan en la diapositiva. Y se considera suficiencia cuando los niveles son mayores a 30 nanogramos por mililitro, perdón. Bueno, ahora voy a hablar un poco de la justificación, pero en realidad, teniendo en cuenta todo lo que dijimos anteriormente, se nota que es indispensable que las personas cuenten con niveles adecuados de vitamina D, pero a pesar de lo importante que es esta hormona, existen informes y hay uno en particular que encontramos nosotras, que fue publicado en 2015 por el laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario, que indica que 4 de cada 10 personas en Argentina tienen deficiencia de vitamina D, y eso sería como el 43,3% de la población. Y además, a raíz de la pandemia, en el 2020 se hizo otro estudio que terminó demostrando que el confinamiento y la baja exposición a la radiación UV hizo que aumentara la frecuencia de la hipovitaminosis D en Argentina. Entonces, teniendo esto en cuenta, creemos que es justificable llevar a cabo la determinación de vitamina D en el laboratorio. Y si bien la Sociedad de Endocrinología no establece la determinación de vitamina D como una prueba de tamizaje, los grupos a los cuales se les debería medir la vitamina D, como por ejemplo personas que padecen de osteoporosis, de enfermedad hepática crónica, de enfermedad renal, de enfermedad de mala absorción, hiperparatiroidismo, son muchos. Entonces, como que creemos que sería re importante poder determinar esta vitamina en el laboratorio. Entonces, los objetivos de nuestro trabajo van a ser esto: implementar la determinación de la 25-hidroxivitamina D en una muestra de suero a partir de un inmunoensayo con micropartículas de quimioluminiscencia. Bueno, ahora pasamos a la etapa preanalítica, que bien sabemos que es la etapa previa a la realización del análisis de laboratorio propiamente dicho. Abarca el periodo desde que el médico completa la solicitud para pedir el análisis hasta que la muestra finalmente llega al puesto de trabajo digamos, del laboratorio donde se la va a analizar. Dentro de dentro de lo que está incluido en esta etapa, vamos a tener las indicaciones previas que se le tienen que dar al paciente, que podemos ser nosotros o también puede ser el personal administrativo del laboratorio, la toma de la muestra, perdón, el procesamiento que haya que hacerla y la conservación de la misma. Es importante destacar que la etapa preanalítica es siempre la que presenta el mayor porcentaje de
errores. Entonces es necesario poner atención acá para desempeñarse con buena calidad, para poder asegurar que finalmente el proceso del examen de laboratorio sea el adecuado y que finalmente los resultados que obtengamos bueno, sean trazables a la situación de cada uno de los pacientes. Entonces, con respecto a la determinación que nosotros queremos incluir, en lo que serían las indicaciones previas que le tenemos que dar al paciente, tenemos que informarle que tiene que concurrir con 8 horas de ayuno el día que se vaya a tomar la muestra. También es importante decirle que, por ejemplo, puede tomar agua, porque a veces los pacientes eso no lo saben, así que se lo tendríamos que aclarar. Decirle que no realice más de 12 horas de ayuno y siempre se recomienda que se suspenda por lo menos 7 días antes a la toma de la muestra el consumo de suplementos vitamínicos que puedan tener a la vitamina D. Pero obviamente esto es una decisión del médico, no lo podemos suspender nosotros. Con respecto al punto 2, bueno, se ingresan los datos del paciente al sistema y obviamente las determinaciones que le indicó el médico que se tienen que realizar. La toma de muestra, en este caso nosotros pediríamos una muestra de suero, que bueno, obviamente se recoge por punción venosa, pero también se demostró que se pueden utilizar muestras de plasma que se recojan con ETA o heparina porque no presentan interferencias significativas en la determinación. Con respecto a la identificación, obviamente el tubo donde tomemos la muestra tiene que estar correctamente identificado con el código de barras que le corresponda al paciente para después poder asignarle el resultado. La conservación de la muestra la vamos a tapar y almacenar durante no más de 8 horas entre 18 y 25 grados. Si se necesita para la muestra, digamos, para un uso prolongado, se puede almacenar hasta 7 días a una temperatura de entre 2 y 8 grados. Y si se llega a necesitar almacenarla por más tiempo o, por ejemplo, transportarla, se puede congelar a una temperatura de 20 grados, menos 20 grados, perdón. Y también vimos que la determinación no se ve afectada si se hacen 4 ciclos de congelado o descongelado, o sea, la muestra seguiría sirviendo. Y por último, la centrifugación. Las muestras que tengan glóbulos rojos o partículas, digamos que pongan turbio el aspecto de la muestra, se van a centrifugar para poder asegurar la consistencia de los resultados. Bien, en cuanto a la fase analítica, para la determinación de la vitamina D vamos a usar el método de inmunoensayo de micropartículas quimioluminiscencia o CLIA. Es un método competitivo en el cual vamos a combinar, se ve ahí, por ahí se ve muy chiquita la imagen, pero se combinan micropartículas que están recubiertas con anticuerpos de 25-hidroxivitamina D a la muestra que que contiene la 25-hidroxivitamina D y además se agrega un conjugado que es un derivado de la 25-hidroxivitamina D conjugado con una enzima. La vitamina D que esté presente en la muestra y el derivado conjugado van a competir por el anticuerpo que recubre las micropartículas y luego del lavado se va a generar un complejo entre lo que es la fase sólida, la vitamina D y por otro lado el conjugado con la enzima. Este conjugado con la enzima va a catalizar una reacción cuando se le agregue el sustrato quimioluminiscente y va a generar quimioluminiscencia que nosotros en el laboratorio lo vamos a medir como unidades relativas de luz. Mientras más vitamina D haya en la muestra, menos unidades relativas de luz se van a medir porque menos conjugado se une a las micropartículas. En cuanto al equipo, usamos el autolumo A1000, que vuelve un segundo bus ahí, que se ve ahí abajo, que sirve para determinaciones relacionadas con el metabolismo óseo, tal como esta de la vitamina D, pero también se usa para otras determinaciones como podrían ser de hepatitis B, TORCH o incluso marcadores tumorales. Para hacer esta determinación lo que vamos a hacer es colocar los vasos o los tubos de la muestra en la gradilla de las muestras del equipo, vamos a cargar la información de la muestra en la interfaz del software del sistema y ejecutamos. Desde este punto todo lo va a hacer el equipo de las cargas, descargas, aspiraciones, agregados de soluciones, mezcla, incubación, todo lo necesario para la realización de este método y el equipo también va a calcular el resultado. Ahora sí, en cuanto a los materiales necesarios, tenemos el equipo, que es el que mostramos en la filmina anterior,
los calibradores, que para hacer la curva de calibración se van a usar 6 calibradores, que de vuelta se van a poner en las gradillas, en el equipo, y se va a cargar la información al sistema y se le da a ejecutar. Y a partir de eso se va a generar la curva de calibración, que es necesario hacerla cada 28 días, a menos que pasen cosas como que los controles estén fuera de rango después de varias repeticiones o que se use un nuevo lote de reactivo o solución de sustrato de distinto lote, o incluso si se llegaran a cambiar piezas importantes o reparar el equipo, se debe recalibrar. Si llegáramos a tener resultados de muestras que tengan resultados mayores a 150 nanogramos por mililitro de vitamina D, lo que podemos hacer es diluir manualmente con suero humano con una concentración de analito baja y luego corregimos con el factor de dilución. Después lo que vamos a necesitar son los reactivos, el sustrato quimiluminiscente que no es provisto por el kit y el conjugado enzimático. Todo esto tiene sus respectivas condiciones de almacenamiento, pero en líneas generales debe estar refrigerado entre 2 y 8 grados centígrados. Y luego, Agus, me pasas. En cuanto al control de calidad, tenemos el interno y el externo. Los controles para los distintos rangos vamos a ejecutarlos individualmente en 3 ocasiones, cuando la prueba está en uso, una vez por kit de reactivo y después de cada calibración. Para el control interno vamos a usar un kit de control multiligando AutoBio para los niveles 1 y 2. Y en cuanto al control de calidad externo, no existen esquemas del PEC, entonces adoptamos los esquemas del control del programa RICAS, en el cual los participantes se registran sus métodos cuando se suscriben al programa antes del comienzo del ciclo. Después desde RICAS envían muestras para que se determinen los analitos, nosotros enviamos los resultados y al final del ciclo nos van a enviar un informe con un certificado de aceptación en caso obviamente de que esté aceptado y se va a hacer un ciclo de 12 meses de duración en el que recibimos una muestra de 5 mililitros por mes. Y en cuanto a la etapa postanalítica, el bioquímico debe validar los resultados teniendo en cuenta los criterios del control, la variabilidad biológica del analito y el contexto clínico del paciente. Vamos a tener que tener en cuenta el diagnóstico presuntivo, la historia clínica del paciente e incluso si tenemos resultados anteriores, comparar esos resultados anteriores con los nuevos que obtengamos. En cuanto a la variabilidad biológica de la vitamina D, interindividualmente es de un 40% en la población general. En poblaciones que se han estratificado se ha llegado a ver que es de aproximadamente el 20% y la variabilidad biológica intraindividual es del 8%. Una vez que estén validados los resultados, que el equipo los arroja en nanogramos por mililitro, se va a confeccionar el informe, como el que se ve a la derecha, en el que obviamente van a estar los datos correspondientes al laboratorio, los datos personales del paciente, el tipo de muestra. Y en cuanto a la determinación de la 25-hidroxivitamina D, vamos a especificar el método, que en este caso es CLIA, los valores de referencia para los distintos estatus de vitamina D y el resultado correspondiente al paciente. Luego va a estar firmado y sellado por el profesional bioquímico. Bueno, entonces para todo esto planteamos lo que es el ciclo de Deming para conseguir una adecuada ejecución y control de la determinación de vitamina D y a la vez tener en cuenta los cambios que se requieran para mejorar continuamente el proceso. Ay, no lo puedo pasar. Ahí está. Comenzamos entonces con la planificación, donde vamos a proponer implementar la medición de vitamina D debido a la creciente demanda, como ya mencionó mi compañera. Entonces vamos a tener en cuenta en este punto la cantidad de determinaciones y reactivos y material que sea necesario. Después vamos a ejecutar todo lo que planteamos, donde se debe capacitar al personal, ya sea administrativo, técnico y bioquímico, principalmente para cumplir con las que son las condiciones preanalíticas necesarias de la muestra. Y también implementar el uso de lo que es el control de calidad interno y externo y la elaboración de los informes. A partir de esto, lo que hacemos es verificar y controlar los procedimientos para poder detectar los posibles errores en cualquiera de las etapas, ya sea la preanalítica, la analítica o la posanalítica. Y es importante también la revisión periódica de las gráficas control y la comparación con el control de calidad externo para poder validar los resultados obtenidos. Y finalmente, decidimos si la determinación incorporada funciona y en caso de detectar errores en las etapas anteriores,
planificar acciones correctivas y además tener en cuenta las actualizaciones que pueda haber en cuanto a protocolo y valores de referencia para, como dije, mejorar el proceso y la determinación. En cuanto a los costos, lo que hicimos fue estimar las cantidades de determinaciones que vamos a realizar. Primero estimamos la cantidad de pacientes, supusimos aproximadamente 75 pacientes por semana que requieran esta determinación, lo que da un total de 1.800 en 6 meses. Y además tuvimos en cuenta lo que tiene que ver con los controles y la calibración para el uso de los reactivos, dando un total, o sea, suponiendo que hacemos la determinación de vitamina D una vez por semana, haríamos el control interno una vez por semana también, y la calibración, teniendo en cuenta la calibración de una vez al mes, como había mencionado también mi compañera, nos daba un total de 1.860 determinaciones, a la cual le sumamos un 20% de margen, dando un total de 2.232 determinaciones. Entonces lo que hicimos fue calcular los costos en base a esta cantidad de determinaciones. Encontramos que el kit para determinar vitamina D de 96 determinaciones tenía un costo de $404 aproximadamente. Sacamos un valor, un costo unitario y, perdón, ¿se escuchan gritos? Es mi hermano que está jugando. Em, Como decía, sacamos un costo unitario y calculamos para la cantidad de determinaciones de aproximadamente 2.300, dando un total de 9.660 dólares, que convertidos en pesos son aproximadamente 8.778.000. Después le sumamos el sustrato quimioluminiscente, que como dijimos no estaba previsto por el kit, y después todo lo que sería material de laboratorio como tubos, jeringas, agujas, guantes, algodón y alcohol, dando un total aproximado de poco más de 10.700.000 pesos. A esto hay que tener en cuenta que contamos con el equipo y los controles internos y por lo tanto ya no estarían dentro del presupuesto. Nos falta determinar y agregar lo que serían los costos destinados al control de calidad externo. También que la cantidad de insumos de laboratorio, es decir, los tubos, el algodón, el alcohol, las agujas, se estimaron suponiendo que la determinación era única, es decir, que solo se pedía vitamina D. En realidad no es así, pero son cosas que normalmente tenemos en el laboratorio, pero igualmente lo sumamos a los costos que, que tendríamos. También la cantidad de guantes, lo mismo, estimamos aproximadamente un par para lo que es la parte preanalítica y un par para la parte analítica. Y bueno, finalmente que los precios en dólares los especificamos según la cotización actual, pero tener en cuenta que eso puede ser más o menos según, bueno, según la economía del país. Y nada más. Bien. No, yo ahí les iba a preguntar cuántas veces por semana iban a hacer o sea, que ustedes van a recolectar las muestras y una vez por semana se van a procesar. Está bien. La cantidad me pareció un poco mucha, pero bueno, la cantidad por semana, pero puede ser. Sí. Puede ser que tengan, si tienen derivaciones, o si reciben muestras de otros laboratorios, sí pueden llegar a ese número. Sí. Bueno, más o menos vieron el número, es para una determinación sola. Estamos hablando solamente de vitamina D, nada más. O sea, imagínense los costos que en general tienen para todas las determinaciones que se pueden medir por quimioluminiscencia, ¿no? Bueno, bien, muy bien. La verdad que muy bien. Antonieta, ¿tienes algo para preguntarles? No, sí, lo mismo pensé que vos, era bastante la cantidad de vitamina D y también eh, el hecho, justo eligieron por quimioluminiscencia, que es el método más caro para hacer vitamina D, hay otros métodos
O depende de equipos que son un poquito más baratos, pero que sí. Después me pareció que estaba muy bien el trabajo. Después, bueno, hay que ver si el costo de la determinación, los costos individuales responden a los costos que, bueno, operativamente después cubren las obras sociales. No sé si está cubierta por la obra social la determinación, no sé. Sí, sí, la vitamina D está cubierta ¿Sí? por las obras sociales. En general, siempre cuando uno lo hace en el laboratorio, este tipo de determinaciones, lo que ve son menos pérdida, porque siempre tiene mucho menos ganancia que derivarlos, pero bueno, hay otras ganancias, como bien explicaron los chicos, por hacerlo uno en el laboratorio. Claro. Entonces, siempre en general, más allá de las obras sociales lo cubren al valor, pero bueno, hay veces que no hay mucha ganancia, ¿no? Pero en general sí están cubiertas. La vitamina D está cubierta. Y obviamente que el equipo sirva para hacer otras determinaciones, no Claro. únicamente vitamina D, porque si no, no es rentable. Claro. Bueno, bien. ¿Quién quiere seguir? Nosotros seguimos. Bueno, para. ¿Vas a exponer vos? ¿Vas a mostrar vos, Joaquín? Sí, Bien, para que te pongo como coanfitrión. Ahí estás. ¿Listo? Ahí ya podés. a ver, Abajo en compartir pantalla. Ahí está. ahí lo ven en pantalla completa. Ahí se ve perfecto. Bien. Bueno, nosotros vamos a exponer el trabajo que hicimos para la implementación de la determinación de IgE en fluido lagrimal, bueno, en un laboratorio de análisis clínicos. Bueno, va a tener la misma estructura que el trabajo de las chicas, una introducción, después los objetivos y la justificación, la etapa preanalítica, la etapa analítica, la posanalítica, la planificación y los costos. Bueno, para empezar, hablar un poco sobre las reacciones alérgicas, que también pueden ser llamadas reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, que son respuestas exageradas del sistema inmune a determinadas sustancias, que los vamos a denominar alergenos, que pueden estar presentes en el ambiente, también pueden ser, por ejemplo, algunos fármacos que en la mayoría de la gente es inocuo, pero en estas personas con este tipo de patología no. La respuesta está mediada por un anticuerpo, que es la inmunoglobulina E o Ig, y las células involucradas van a ser los eosinófilos y los basófilos, que van a estar presentes en el torrente sanguíneo, y los mastocitos presentes en los tejidos. Eh, Tenemos la primera exposición al alergeno, que va a ser la etapa de sensibilización, como vemos acá, en donde no va a haber ningún tipo de síntomas, y ya en las exposiciones subsiguientes, que va a ser la fase efectora, aquí ya las células que recién nombré van a estar involucradas con los receptores de IgE, y acá sí va a haber sintomatología y se van a liberar ciertas sustancias al torrente sanguíneo que van a generar inflamación e hinchazón de los tejidos circulantes. Y bueno, las sustancias estas son las que ya sabemos, son las prostaglandinas, los leucotrienos, la histamina, que generan una cascada de reacciones que pueden generar, bueno, inflamación como dije, y también daño en la zona. En cuanto a este daño que se genera, hay una escala para poder como clasificarlo, que va a ser leve o grave, siendo las leves la mayor cantidad de estas, o sea, generalmente estas patologías son leves, en donde los síntomas que van a estar manifestados van a ser prurito ocular o lagrimeo ocular, estornudos, goteo nasal. Que bueno, las leves son las de hipersensibilidad de tipo 1, y después van a estar las que son catalogadas como graves, que van a estar implicadas las reacciones anafilácticas, que es a nivel sistémico, en donde pueden ser mortales. Y bueno, algo importante para destacar es que en la última década, en, en Occidente, los casos de alergia fueron incrementando exponencialmente, siendo una la alergia ocular una de las más prevalentes, y esto puede explicarse ya que también, bueno, el ojo no tiene una barrera mecánica
que impida el contacto directo con el alergeno. Y bueno, esa es una de las razones. Bueno, tenemos ahora la enfermedad ocular alérgica, así como global, que va a estar constituida por una serie de procesos heterogéneos, algunos relacionados, como ya dije, con la hipersensibilidad de tipo 1, como son las leves, que acá vamos a tener la conjuntivitis alérgica estacional y la conjuntivitis alérgica perenne, que van a representar 2/3 de lo visto en el consultorio oftalmológico, son las más frecuentes. Y después tenemos las graves, que acá pueden ser de tipo 1 o de tipo 4, en donde también van a estar involucrados los linfocitos T. Y bueno, pueden ser la queratoconjuntivitis atópica, la queratoconjuntivitis vernal o la conjuntivitis papilar gigante. Eh, Bien, en cuanto al diagnóstico de estas patologías, es súper importante primero para mejorar la calidad de vida del paciente, y también para entender un poco el mecanismo de los síntomas y el rol del laboratorio junto con también la de los médicos, en este caso oftalmólogos, es súper importante. Y una cosa a tener en cuenta que es bastante interesante es que en las patologías alérgicas locales también se ve un aumento a nivel sistémico de IgE, por lo tanto, no siempre, pero generalmente se pide la determinación tanto de IgE a nivel local, en este caso ocular, y en suero, para poder llegar al diagnóstico y que sea más certero. Y bueno, en este diagnóstico es importantísima una actividad interdisciplinaria y una buena comunicación entre el laboratorio, en este caso con el bioquímico, y el sector de oftalmología. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, ¿no? ¿Por qué decidimos poner a punto esta determinación? Ahora, o sea, nosotros suponemos que tenemos un laboratorio que trabaja en conjunto con una clínica donde se abre un nuevo sector de oftalmología y se sabe que las alergias oculares son de las patologías de consulta más frecuentes. Se estima que aproximadamente el 20% de la población global presenta alergias oculares, eh, y entre un 60 y 70% corresponden a las alergias estacionales. Eh, Desde este punto de vista se decide poner a punto la técnica, primero para brindar una atención más rápido, realizarlo en el laboratorio y no derivar las muestras. Eh, en segundo lugar, eso nos da una mayor rentabilidad porque lo estamos haciendo en el lugar. Además, estaríamos poniendo a punto la toma de muestra en lágrima que puede servir para otras determinaciones. Y por qué realizar esta determinación. em, Se sabe que el contacto con el alergeno induce la síntesis de IgE local, entonces eh, tiene un sentido metodológico y existen métodos con la sensibilidad adecuada para poder medir la IgE, o sea que es una técnica eh, válida. ¿Me pasaba, Juan? Bien, entonces los objetivos que nos propusimos es incorporar al laboratorio la determinación de IgE en lágrima, y esto lo que va a hacer es agilizar, como dije anteriormente, el diagnóstico de la enfermedad ocular y realizar a futuro eh, otras determinaciones en lágrima. Bueno, en cuanto a la etapa preanalítica, como ya sabemos, va a consistir desde la solicitud de la determinación hasta la preparación previa a la etapa analítica de la muestra, en donde esta es la etapa donde mayor errores se reportan, por lo tanto es súper importante tener un control de la misma bastante exhaustivo para evitar errores y que el resultado sea el más fidedigno posible al paciente. En cuanto a la solicitud de la determinación, bueno, tiene que estar bueno, la orden, que tiene que ser con letra clara, detallando el análisis con las siglas y el nombre adecuado. Además, tiene que tener el nombre del profesional o del laboratorio remitente, en el caso de que nos deriven una muestra. Y siempre
también tiene que tener información importante del paciente, como por ejemplo las comorbilidades, para luego ser más fácil la interpretación y la generación de informe en etapa post-analítica. Además de que obviamente la solicitud tiene que contar con los datos de filiación del paciente, siendo estos el nombre, el apellido, el número de historial química, el número de documento, hora social, y eso. Bueno, en cuanto a la identificación de la muestra, obviamente siempre hay que corroborar de que el número de la muestra corresponde con el paciente, hay que fijarse el apellido, e igualmente el laboratorio en esta etapa, en esta parte de esta etapa sería, tiene como un código de identificación propio del sistema, que entra directo. En cuanto al momento de recolección de la muestra, mientras más tarde se efectúe la toma de la misma, va a disminuir las posibilidades de detectar los anticuerpos. Y acá hay que considerar la vida media que tiene la IgE, que es de aproximadamente 3 días. Por lo tanto, se estableció que se va a tener que tomar la muestra en la primera semana del comienzo de los síntomas o del primer al segundo día sería de la primera consulta médica. Y se va a utilizar un tubo Eppendorf para la recolección. Bueno, para la toma de la muestra, la sensibilidad de la detección es muy dependiente de esta etapa, por lo tanto hay que tener cuidado y hay que saber tomarla. Y las indicaciones previas para el paciente van a ser que se tiene que lavar la zona con agua con jabón para eliminar cualquier tipo de maquillaje o crema que tenga. No se necesita hacer ningún tipo de ayuno, pero sí lo que es súper importante es que no se utilicen gotas en los ojos previas a la toma, ¿no? Y el proceso va a ser, se coloca el tubo Eppendorf sobre la mejilla entre la nariz y el ojo, justo debajo del saco lagrimal. Se debe estimular el lagrimeo, que puede ser con cebolla picada, por ejemplo, o también se utilizan cristales de cloruro de sodio que se ponen sobre el ojo para que el lagrimeo sea continuo. Y bueno, esto es obviamente bastante incorrioso para el paciente. Así que hay que también prestar atención de que no se toque con las manos eh, ni nada que pueda contaminar la muestra, ¿no? En caso de una muestra dificultosa donde el lagrimeo no es continuo, se puede tomar en intervalos, pero lo importante es que el volumen final sea de 1 mililitro y que debe ser límpido, evitando incorporar otras secreciones como por ejemplo el sudor. Se debe mantener el tubo tapado y en la heladera sin congelar y bueno, en este caso hasta que se remita la muestra al laboratorio, en este caso no porque se hace en nuestro laboratorio, pero bueno, por si pasa alguna cuestión, igualmente también es importante saberlo. En cuanto a la conservación y al transporte, las muestras se van a tener que mantener refrigeradas hasta no más de 2 días, o sea, máximo 2 días en heladera, y en caso de tener que almacenarlas por más tiempo, se deben congelar a menos 20 grados centígrados y mantenerlas alejadas del calor y de la luz directa. Por lo tanto, se recomienda guardarlas en algún recipiente opaco. Y para el transporte siempre tiene que ser refrigerado y también se recomienda utilizar hielo seco y no líquido porque puede contaminar la muestra, ¿no? Y la preparación de la muestra, lo que nosotros vamos a utilizar para la etapa analítica es el sedimento, por lo tanto vamos a tener que centrifugarlo. Y acá hay que utilizar una centrífuga apta para tubos Eppendorf, en donde se va a realizar la centrifugación por 10 minutos aproximadamente, entre 300 y 500 revoluciones. Y bueno, se descarta el sobrenadante porque vamos a utilizar el sedimento. Bueno, ahora vamos a pasar un poco a la parte de la analítica. Primero tener en cuenta ciertas consideraciones. Como dijimos anteriormente, puede que se remita la muestra de lágrima en conjunto con una muestra de suero y que se determinen en ambas muestras. La concentración de IgE en suero en condiciones normales es muy baja, es casi el 0,1% de lo que es la IgE. Y además varía con la edad, encontrándose los valores más bajos al nacer. Y obviamente van aumentando. En cuanto a un valor negativo, o sea, si nosotros encontramos un valor negativo, no podemos estar descartando la enfermedad alérgica y los valores positivos nos van a permitir diferenciar de aquellas enfermedades alérgicas
que se denominan IgE dependientes de aquellas que son las no atópicas o IgE independientes. Hay también que considerar que pueden existir falsos positivos y falsos negativos. Los falsos negativos que están reportados sean en pacientes fumadores, y los falsos positivos pueden ser aquellas personas con alguna inmunodeficiencia, ya sea congénita o adquirida, como puede ser por el virus de HIV, en pacientes que han sufrido quemaduras y enfermedades parasitarias. ¿Me pasabas, Juaco, la...? Bueno, entonces, mm, el método que vamos a utilizar, hay varios métodos disponibles para la medición de IgE. Puede ser por quimioluminiscencia, por turbidometría, nefolometría, ELISA. Nosotros seleccionamos quimioluminiscencia eh, porque, como dije al principio, suponemos que tenemos un laboratorio y dijimos, bueno, contamos con este equipo eh, y decidimos realizarlo en este equipo porque obviamente ya lo tenemos. Eh, entonces lo que se utiliza es el kit de Inmulite 2000 de IgE total, que lo que contiene son bolas recubiertas de anti-IgE. Estas bolas son magnéticas y lo que sucede es que o sea, va a actuar como una fase sólida con el imán que posee el equipo. En esa fase sólida, cuando se pasa la muestra del paciente, ya sea el suero o lágrima, este kit funciona para ambas muestras. Si posee IgE en la muestra, van a ser unidos por los anti-IgE que están en estas bolas. Y bueno, posterior a un lavado, esto mismo lo hace el equipo. Un segundo anticuerpo policlonal anti-IgE que está conjugado con una fosfatasa alcalina se va a unir. Y luego eh, va a dar una reacción quimioluminiscente que, como es un sándwich, es decir, que va a depender de la concentración de IgE, es directamente proporcional. Es decir, a más señal, mayor concentración tenemos en esa muestra, el equipo transforma esa señal en un resultado que, previo a esto, hay una curva de calibración. ¿Me pasa? Bueno, este kit, lo que tenemos que tener en cuenta, incluye tanto las perlas como los anticuerpos policlonales, y también incluye los calibradores. Mantiene un rango de linealidad estos calibradores hasta 2000 unidades internacionales sobre mililitro, y tiene una sensibilidad mínima, es decir, podemos detectar valores hasta una unidad sobre mililitro. Pero el valor de referencia en lágrima va de 0 a 1 unidad sobre mililitro, porque se supone que en una persona no alérgica no encontraríamos eh, IgE en local. Entonces después voy a hacer una aclaración sobre cómo informar esto. En cuanto a las limitaciones, lo que tenemos que tener en cuenta es si estamos hablando de lágrima o de suero. El kit reporta ciertas limitaciones, pero estas más que nada son para muestras de suero. Las interferencias que suelen mostrar son con bilirrubina, eh, a, a partir de valores de 200 miligramos, perdón, sobre litro, eh, con biotina o con muestras hemolizadas por la presencia de hemoglobina. Esto no va a estar presente en una lágrima. No, sí, pasa. En cuanto a los controles en los controles, vamos a utilizar controles internos y obviamente controles externos. Los controles internos, lo que reporta esta marca, Imulite, es utilizar los controles de BioRad. Anteriormente Imulite tenía, o sea, este kit poseía sus propios controles, luego como que mudó a la plataforma de BioRad y hay que usar estos controles. Lo que tienen estos controles se van a pasar diariamente en 3 niveles: bajo, normal y alto. Este control interno, que se denomina
LipoCheck contiene 93 analitos, de los cuales nosotros al ya tener el equipo, el control ya lo teníamos y son todos controles para hormonas más que nada, ¿sí? E incluye todas las inmunoglobulinas. Así que en parte utilizamos el mismo control que veníamos utilizando para este equipo. Además, no pasa nada, déjame. Este kit posee algo interesante que es que uno puede participar del el programa Unity, que es un software donde básicamente uno sube los datos reportados de su lote del reactivo que está usando y el equipo. Y permite comparar los resultados de los controles con los resultados de otros laboratorios que utilizan el mismo kit, pero quizás utilizan otros equipos o el mismo. Es como una especie como de control externo de tus controles internos. Lo que se sube es el resultado del control. Ahora sí. Bien, en cuanto al control externo, el laboratorio ya se encontraba adherido a lo que es el PEC de inmunología, así que vamos a utilizar el mismo control. Lo que se reciben son muestras semestrales que incluyen para determinación de inmunoglobulinas, de transferrina, de complemento, de alfa-1 antitripsina, aptoglobina, ceruloplasmina y las beta-2 microglobulinas. El PEC seguramente, o sea, ya hemos hablado de esto, pero básicamente es un organismo externo que nos va a enviar muestras, uno se alista, digamos, en estos controles, paga una como membresía se suscribe, eso no me salía la palabra. Eh, Paga una membresía, en este caso sería el del sector de inmunología, y recibe estas muestras. Uno realiza la determinación, sube los datos a la página y posteriormente ellos se encargan de hacer un análisis estadístico y luego remitir los resultados. Entonces uno se puede comparar con otros laboratorios. Bien, ahora vamos a hablar un poco de la posanalítica, es decir, ya procesamos la muestra, tomamos la muestra, la procesamos y hay que emitir ese resultado. Bueno, lo que vamos al momento de emitir el informe, es importante siempre tener en cuenta la identificación del paciente, la edad, la fecha de emisión de ese resultado y también importante la identificación del paciente en nuestro laboratorio. ¿Sí? Por si hay algún problema, poder buscar rápidamente ese informe. Siempre tiene que estar todo anotado. Después, en lo que respecta a la prueba solicitada, se va a incluir el método que se utiliza y los valores de referencia. Como dije anteriormente, en lágrima va de 0 a 1 unidades sobre mililitro, pero el equipo tiene una sensibilidad eh, donde valores menores a 1 no podemos asegurar esa sensibilidad. Entonces lo informamos como menor a 1, porque un resultado 0,3 o un resultado 0,5 no podemos estar seguros de estar informando eso. Entonces lo informamos como menor a 1. Y debajo, bueno, la firma del bioquímico que esté reportando ese informe. Bueno, esto es un poquito lo que dije recién. La IgE no se sintetiza a nivel local en condiciones normales, por lo tanto no deberíamos tener IgE local y lo vamos a informar menor a 1 por la sensibilidad del kit. En cuanto a la validación de los resultados, podemos tener un resultado positivo, un resultado negativo. Siempre hay que tener en cuenta la historia clínica del paciente. Algo que a tener en cuenta es que posiblemente un paciente que le refieren, o sea, que le indican hacerse una toma de muestra en lágrima, es porque viene con una historia de alergias, por lo tanto un resultado positivo en ese tipo de muestra no debería tener mayor inconveniente, pero si tenemos el resultado de IgE total en suero, podemos constatar con eso y ver que tenga coherencia. Y otra cosa importante es que muchas veces piden las IgE total
con IgE específicas, es decir, específicas a los alergenos que se conoce que frecuentemente pueden causar alergia. Entonces, nosotros suponemos que al trabajar con una clínica especializada, la mayoría de las muestras van a venir con ambos pedidos, pero de no ser solicitadas, se podría sugerir realizarse esta determinación. Bueno, como ya venimos hablando un poco, es súper importante generar estrategias de mejora continua para eh, mejorar la resolución de los problemas en el caso de detectarlos y que los haya y que se puedan resolver. Y nosotros en este caso implementamos el ciclo de Deming como una de las estrategias en el cual consiste de 4 etapas: planificar, hacer, verificar y actuar. Y que ahora las vamos a explicar un poco sobre cómo lo aplicamos a la determinación de IgE en la grima. En cuanto a la primera etapa, hicimos un plan estimativo a un año, con proyección a un año, en donde es importante tener en cuenta la epidemiología de la ciudad y también la población con la cual se maneja y trabaja la clínica en la cual está el laboratorio. Estimamos junto, como no me acuerdo si esto lo mencionamos, pero como que había un nuevo sector dedicado a alergias oculares en el departamento de oftalmología, y por lo tanto se estimaron la recepción de 4 pacientes por día con sospecha de enfermedad ocular alérgica, a las cuales se realizará la toma de la muestra y el procesamiento, siendo 4 personas por día y 20 días hábiles al mes. Se estima aproximadamente a 80 pacientes por mes, y en un año serían 960 pacientes totales, con posibilidad de aumentarlo, ya que al tener un sector que sea específico de este tipo de patologías, se estima que podría llegar a tener bastante flujo de pacientes. Ay, perdón. En cuanto a la etapa de hacer, que sería poner en marcha todo lo planificado, eh, consistiría, bueno, un poco también lo que estuvimos hablando, implementar los controles internos y externos, controles de calidad internos y externos, asegurar insumos para garantizar el cumplimiento de las normas de bioseguridad en el laboratorio, un continuo entrenamiento y capacitación del personal del laboratorio, ya que la toma, como vimos, de, de la muestra lagrimal, capaz no es tan frecuente, y entonces hay que aprender a cómo se toma. Y estas capacitaciones van a ser para los bioquímicos y los técnicos que se encarguen de la toma. Y también es súper importante el trabajo en conjunto, por lo tanto está planificado hacer capacitaciones o trabajos, capaz mejor la palabra dicha, en conjunto con los médicos oftalmológicos para implementar bien o ir mejorando el protocolo de acción en este tipo de pacientes. En cuanto a la etapa de verificación, los datos que se obtengan van a ser volcados en el sistema informático del laboratorio, que a su vez va a estar en la institución en la cual se encuentra, en donde todos los médicos van a poder tener acceso y así poder comparar los resultados con los antecedentes de los mismos. Y también está planificado realizar análisis estadísticos, tanto previos como posteriores, para reflejar mejor el cambio, ya sea negativo o positivo, que esperamos obviamente que sea positivo, eh, teniendo como objetivo avanzar en la correcta dirección para beneficio del paciente. Eh, y bueno, centrándonos ahora en la determinación que proponemos y los objetivos que planteamos y que dijimos al principio de la presentación, una de las cuestiones también que dijimos fue de plantear análisis estadísticos en cuanto a la situación de cómo está ahora el primer contacto con el paciente, el tiempo entre el primer contacto médico con el tratamiento, antes y después de la determinación, para ver si podemos agilizar un poco el diagnóstico y así el acceso al tratamiento en el caso de ser posible. Y también vamos a implementar encuestas de satisfacción tanto a los médicos como a los pacientes, pero bueno, más particularmente a los médicos involucrados en oftalmología, cosas y rentabilidad del proceso y, bueno, lo que ya dije sobre el tiempo entre consulta y el diagnóstico. Y en cuanto a la última etapa del ciclo, que sería actuar, eh, acá lo que hay que tener en cuenta son las recomendaciones o consideraciones para tener
para repensar la primera etapa, si el ciclo nunca termina, y nada, se puede mejorar, que es para lo que se aplica el ciclo básicamente, teniendo dos posibles resultados. Que el primero sería conseguir que sea el objetivo, o sea, que cumplamos el objetivo y poder salir de referencia para otros laboratorios que quieran implementar esta determinación, o que bueno, se puedan encontrar las soluciones de forma rápida en el caso de que las expectativas hayan sido muy altas y no se lleguen a cumplir. Bien, costos. Acá lo que nosotros hicimos fue dividir los costos fijos del laboratorio, que serían los que van a continuar teniendo, implementando esta determinación, y los nuevos. En cuanto a los que van a continuar teniendo, sería el sueldo profesional bioquímico, que hoy en día está en 850.000 pesos, 24 horas semanales, o eso es lo que dice el Centro de Bioquímicos, o una de las instituciones con las cuales busqué. El equipo, que nosotros ya contamos con el equipo, que cuesta aproximadamente $12.000, siendo 11.508.000 pesos a cambio de dólar oficial. El control interno, que también ya cuenta el laboratorio con el mismo, pero bueno, igualmente también hay que tenerlo en cuenta porque a ver, una determinación más va a durar menos, así que también sería un costo adicional, que ahí tenemos el valor, y la suscripción al PEC de inmunología, que son 10.423 pesos y es semestral. En cuanto a la determinación en sí, vamos a tener, bueno, los tubos Eppendorf, el kit de IG que cuenta para 600 determinaciones, y calculamos el costo unitario. También hay en dólares y pasado a pesos, los cristales de cloruro de sodio, que son los que se utilizarán para tomar la muestra, y sumamos un 10% de descartables, como guantes de algodón, y ese tipo de insumos. La cuenta nos da que por determinación serían 952 pesos solamente de estos nuevos gastos, y en total en 12 meses 913.920 pesos. Hay que tener en cuenta que, como dijimos en la primera etapa del ciclo, la estimación es para 980 pacientes totales, por lo cual necesitaríamos 2 kits de IG, ya que cada uno cuenta con 600, y sobrarían algunas determinaciones que esas se pueden utilizar, por ejemplo, para ver si hay que repetir alguna muestra o algún resultado, tener eso disponible, ¿no? Bueno, la bibliografía. Eso. Ay, no escucho. Bien, ahora No se no, te escucha. lo estaba muteado, sí, perdón. Una sola dudita me quedó. Eh, Cuando toman la muestra de 300 a 500 revoluciones por minuto, ¿tan bajito? Sí, Sí, yo me dio duda también, es por 10 minutos, pero sí. cuando busqué la información Mm, decía así. mira vos. Y te quedás con el sobrenadante de eso, para hacer la No, determinación, dije. con la ¿Eh? determinación la hacemos con el O con el pellet. sedimento, Ah, con con el el pellet. pellet, El con el pellet. sedimento lo descartamos, Bien, sí, bien, bien. Bien, y lo que se busca ahí es IgE total, en realidad. sí, Lo que se busca ahí, dije lo que total, ustedes van a determinar es IgE total en el, digamos, en lo que sería el exudado lagrimal. Bien, sí. bien. No contaron la cebolla y va. No, es Los verdad. cristales Elegimos gruesos. los cristales. Ve la El, cebolla. el reactivo es el mismo para medir en suero, ¿verdad? Yo entendí eso. Sí, sí, es el mismo. Está Es bien. el mismo. Es el mismo. Eh, Cuando lo describieron en el informe, puede ser que lo dijeron, pero yo no lo escuché, pero quería recalcar por las dudas que lo más es muy importante en este caso poner la muestra en el informe. El tipo de muestra siempre está bueno Claro. ponerlo y más en estos casos, igual en el PowerPoint estaba puesto, estaban Mm, las dos Sí, opciones, sí. sí, el sí. suero y la demás. Pero bueno, por las dudas eso. Y otro comentario que quería hacerles que por ahí eh, no es relevante, pero si ustedes van a poner algo así, algo innovador, en la planificación tiene que estar el ofrecimiento de esta determinación para ser centro de derivación, digamos, porque es una manera dijeron, aumentar los pacientes, pero bueno, Mm. este tipo de cosas que no se hacen habitualmente, si uno los va a hacer, siempre tiene que ofrecerlo a los laboratorios grandes como para
venderlo, por así decirlo, y así aumentar el costo. Y también Sí. tener en cuenta que, bueno, el equipo ya lo tenían. No sé si, para que sepan, ¿no? O sea, uno puede comprar el equipo o tener el equipo en comodato, Mm. que comodato significa que una empresa que se encarga de vender reactivos y equipo te presta el reactivo, uno paga por mes y se compromete a comprar una cierta cantidad de reactivos mensuales. Eso también hay veces que está bueno porque uno no tiene que gastar tanta plata. Si uno no cuenta con tanta plata, tenés esa opción. Hoy se está usando mucho esto de, o sea, lo que es la parte pública, bueno, ya hace años que se trabaja con comodato, porque conviene más trabajar con comodato que no comprar el equipo. Yo les comentaba esto, el tema de después la reparación del equipo, los repuestos y etcétera, a veces, y además pasa que generalmente el equipo después comienza a tener caducidad, no se consiguen repuestos y bueno, es más fácil trabajar en comodato. En realidad, la determinación es más cara, eso sí, obviamente, ¿sí? La determinación se encarece, pero si uno termina haciendo cuentas, este es mucho más barato porque el equipo no es del laboratorio, pero con el tema de los comodatos, si en algún momento el equipo empieza a fallar o cualquier cosa que, por ejemplo, qué sé yo, no se consiga un repuesto, generalmente el representante se ve en la obligación de cambiárselos, ¿sí? Y ustedes siempre están actualizados con el equipamiento. Por eso generalmente es mucho mejor el comodato hoy en día. Bien, perfecto. Bueno, ¿quién más hoy? Vamos. Bueno, seguiríamos nosotros, ¿Quién va a exponer? Rodríguez, Guevara ¿Y quién Y expone? Dorico. Yo arranco, pero comparte Clara. Sí, yo comparto. Comparte vos, Clara. Bueno, para Sí, poner sí. como confitriona. Ahí ya estás. Bueno, uy, a ver, ahí estamos. ¿Se ve bien? Sí, Bueno, la propuesta de nuestro trabajo es la implementación de un test rápido de Streptococcus piógenes en el diagnóstico de faringoamigdalitis. bien. Bien, a modo de introducción, la faringoamigdalitis puede ser causada por diversas etiologías, siendo una de las principales el Streptococcus piógenes, que es una bacteria gram positiva, esférica u ovoide, que crece en cadenas de diferentes tamaños, inmóviles y no esporuladas. La fisiopatología implica la colonización de la mucosa faríngea, seguida por una respuesta inflamatoria aguda que produce síntomas característicos como el dolor de garganta, la fiebre, adenopatías cervicales, y en el caso de que no se trate adecuadamente, puede llevar a complicaciones como la fiebre reumática o la glomerulonefritis postestreptocócica. Eh, Tiene que ver con esto también, pero para el diagnóstico clínico se establecieron también criterios como para poder diferenciar entre etiologías virales y bacterianas, que tienen que ver principalmente, en el caso de las bacterianas, con el inicio, que es súbito, la fiebre, que generalmente es mayor a 38 grados, las amígdalas tienen o se pueden observar exudado purulento, y la incidencia, que generalmente es en niños de entre 3 y 14 años. A diferencia de la viral, que el inicio es gradual, la fiebre generalmente está acotada entre 37 y 38 grados, las amígdalas raramente presentan exudados y se presenta más en adultos. Bien, la transmisión, no, la transmisión se produce a través del contacto directo con personas infectadas, ya sea mediante heridas o mediante gotas respiratorias expulsadas al toser, estornudar o hablar. Y el periodo de incubación de la enfermedad varía según su presentación clínica y oscila generalmente entre 1
y 3 días. En el laboratorio lo que tenemos para diagnosticar es el cultivo bacteriano, que es la técnica gold estándar, y los test rápidos del antígeno A, del Streptococcus, que lo que nos permite es realizar un diagnóstico preciso, temprano, que pueden, así, o sea, a partir de eso se pueden llegar a tomar decisiones terapéuticas tempranas y reducir el uso inadecuado de antibióticos. Ahora sí, Clara. Bien, el objetivo principal que nosotros planteamos es implementar en el laboratorio la determinación del antígeno A de Streptococcus pyogenes mediante el uso de estos test rápidos para facilitar el proceso de interpretación de los resultados y, bueno, esto que decía también, para brindar un diagnóstico temprano y preciso. Dentro de los objetivos secundarios, nos planteamos comparar la sensibilidad y especificidad teórica a valores predictivos positivos y negativos entre distintos kits de proveedores. Y otro objetivo por ahí que se me ocurre es por ahí, digamos, formar un aporte a la epidemiología local con respecto a esta patología. Antes de seguir con la siguiente filmina, nosotros planteamos un escenario hipotético, digamos, de la incorporación de esta metodología en un laboratorio de la ciudad de Mar del Plata, en donde se reciben aproximadamente 525 muestras de hisopado faríngeo en los próximos 6 meses, en un periodo correspondiente de entre julio de este año hasta diciembre, en donde los primeros 4 meses esperaríamos recibir 425 muestras debido a la mayor prevalencia de la enfermedad en invierno, y en los últimos 2 meses recibir aproximadamente 100 muestras. La metodología de elección fueron los test rápidos, que en la siguiente, Clary. Bien, nosotros lo que hicimos fue buscar en internet diversos test rápidos y seleccionamos 2. El primero de la marca Montebio y el segundo de la marca CTK Biotech. Lo primero que hicimos, o sea, ya de movida nosotros estábamos tratando de implementar esta nueva metodología en el ámbito público, en un hospital público de esta ciudad. Entonces, lo primero que determinamos es que hay 2 características principales. Primero, que la implementación de estas metodologías depende mucho del presupuesto que nosotros vamos a tener y en menor medida, no menos importante también, es el nivel de performance que tiene la nueva metodología implementada. Entonces, para determinar esto, nosotros en el inserto de estos 2 kits elegidos, vimos, dentro de las tablas de contingencia, que es lo que nos informan los fabricantes, podemos determinar de estas 2 marcas tanto la sensibilidad como especificidad y valores predictivos, positivo y negativo. Montebio presentó el menor costo, que más adelante va a ser detallado, y además una mejor performance, dado la sensibilidad y especificidad, aunque por ahí no hay tantas diferencias, o una diferencia que sea significativa, pero se optó por la primera opción. Ambos kits tenían el mismo fundamento, que es inmunocromatográfico. Ahora sí, Clary, la siguiente. Bien, en la etapa preanalítica, es más o menos lo que venían diciendo nuestros compañeros también, que en un primer momento se va a tener la solicitud del análisis por parte del médico, en donde en la misma solicitud van a estar los datos del paciente y el diagnóstico presuntivo, aunque no siempre esté, y por ahí su ausencia implica un error preanalítico, es esperable que esté el diagnóstico presuntivo. Seguido a esto, la preparación del paciente, se le explica más o menos cómo va a ser el proceso de toma de muestra, se le resuelve alguna duda en el caso de que llegue a tenerla, y se obtiene también el consentimiento verbal. Luego, la toma de muestra, en donde antes de tomarla se seleccionan los materiales, se lleva a temperatura, digamos, los reactivos, también se separa el equipo de protección que se pueda llegar a utilizar, ya sea los guantes, el barbijo, los lentes, para evitar algún tipo de contagio en el caso de que el paciente tenga esta patología. Y después se procede a realizar el hisopado faríngeo.
Después de realizar el hisopado faríngeo, una vez se obtiene la muestra, en el caso de no procesarla inmediatamente, se debe conservar a una temperatura adecuada para no perder la viabilidad y poder analizarlo en un momento posterior. Siguiente, Clary. Ay, perdón, no lo puedo poner. Ahí está. Bueno, con respecto a la etapa analítica, esta etapa consiste en el procesamiento de la muestra, que en este caso se realiza mediante el uso del test rápido de la marca Montebio, STREP-A, que es el que elegimos por su especificidad y sensibilidad. La prueba rápida STREP-A es un inmunoensayo de flujo lateral cualitativo para la detección del antígeno estreptococo del grupo A en muestras de hisopado de fauces, y en esta prueba el anticuerpo específico para el antígeno STREP-A reviste la región de la línea de prueba del dispositivo, y durante la prueba la muestra extraída reacciona con el anticuerpo para STREP-A, que está conjugado con partículas coloreadas. Entonces, la mezcla migra a través de la membrana para reaccionar con el anticuerpo contra STREP-A, y lo que hace es generar una línea roja en la región de la prueba. La presencia de esta línea roja en la región de la prueba, entonces lo que nos va a indicar es un resultado positivo, mientras que la ausencia lo que va a indicar es un resultado negativo. Y para el control de este procedimiento siempre va a aparecer una línea roja en la región de control si la prueba se realizó correctamente. Si esta línea no está, el resultado tiene que ser, o sea, es inválido y se tiene que hacer con otro nuevo kit. Dentro de los materiales provistos por el equipo vamos a encontrar 25 tiras reactivas, 25 tubos de extracción, los reactivos, que son dos, el A y el B, control positivo STREP-A, que es STREP-A no viable, control negativo STREP-A, que sería STREP-C no viable, 25 hisopos estériles con punta de poliéster tipo Dacron, soporte de cartón y una ficha técnica. Y después, dentro del material que vamos a necesitar y que no nos es provisto por el kit, es un cronómetro. Bueno, en cuanto a las instrucciones de uso, antes de realizar el ensayo, como decía Jorge, siempre hay que dejar los reactivos a que alcancen la temperatura ambiente. Primero se van a agregar los reactivos al tubo de ensayo, se agregan 4 gotas de cada uno, o sea, 4 gotas del A, 4 gotas del B. Luego se inserta el hisopo con la muestra en el tubo de extracción, se agita la solución girando el hisopo 10 veces dentro del tubo, y después se deja reposar 1 minuto el hisopo dentro de este tubo de extracción, y cuando se saca el hisopo, hay que apretar bien el tubo y escurrir bien el hisopo. Son tubos de plástico, así que son fáciles de presionar. Por último, se coloca la tira de manera vertical en el tubo con las flechas apuntando hacia la muestra, y ahí es cuando se va a empezar a cronometrar hasta 5 minutos para poder hacer la lectura del resultado. Bueno, estas pruebas tienen controles de calidad internos y externos. Para el control de calidad interno se utiliza un control que está incluido dentro de la prueba, y bueno, es esa línea roja que mencioné anteriormente. Y esto lo que va a hacer es confirmar que el volumen de la muestra es suficiente y que el procesamiento fue correcto. Para el control de calidad externo, entonces, controles positivos y negativos se suministran en la caja de reactivos, y lo que se recomienda es que un control externo positivo y uno negativo se realicen al menos una vez para cada nueva caja que se abre de reactivos. Y esto lo que va a hacer es verificar que los reactivos y las tiras funcionen y que el operador también sea capaz de realizar correctamente este procesamiento. Por otro lado, el laboratorio lo que puede hacer para los controles de calidad externo es inscribirse en programas de evaluación externa, así como recibir también auditorías por organismos reguladores que revisen los procesos y los procedimientos. Pero bueno, nosotros buscamos si en realidad actualmente no hay de este tipo de controles, por lo menos el PEC no lo tiene. Entonces, una alternativa que encontramos a esto es cruzar muestras analizadas con otros laboratorios para poder comparar los resultados. Entonces, se seleccionaría un laboratorio que admita muestras derivadas como parte de un control de calidad de resultados. Se seleccionarían una muestra semanal al azar y se derivarían al laboratorio de análisis para realizar un duplicado del test. Bueno.
Juli. Bueno, con respecto a la etapa post-analítica, abarca 3 componentes principales que van a ser la validación, el informe y el archivo. Clary, ¿me pasas la filmina? Entonces, bueno, como dijo Clara, los posibles resultados van a ser positivos, en donde vamos a ver en la membrana una banda en la zona de control, en la zona C, y otra banda en la zona de prueba T. En el caso de un resultado negativo, solo veríamos la banda en la ventana de C, y un resultado inválido cuando no se observa la banda de C. En ese caso tiene que ser desechado esa tira, se va a revisar el procedimiento y se va a repetir con una nueva tira. Si el problema persiste, se discontinúa ese kit y uno se pone en contacto con el distribuidor. Hay que tener en cuenta la intensidad del color en la zona de prueba, en la zona T, que puede variar dependiendo la concentración de anticuerpos que presentes en esa muestra. Y a la hora de la interpretación de los resultados, no, a la anterior, seguimos. Para la interpretación de los resultados hay que tener en cuenta la historia clínica del paciente. Un resultado positivo va a indicar la presencia de antígenos de Streptococcus pyogenes en la muestra. Esto va a sugerir una infección por Streptococcus del grupo A. Y en ese caso, bueno, el médico actuará seguramente implementando un tratamiento con antibióticos. Un resultado negativo no excluye el diagnóstico porque existe la posibilidad de un falso negativo, y en ese caso el médico lo más probable es que solicite un cultivo. Ahora sí, siguiente. El resultado ya va a estar validado al estar presente esa banda de control en la tira reactiva. Uno va a revisar esos resultados para confirmar que no haya un error en la interpretación. Se van a anotar en el resultado de la prueba en un sistema de gestión de laboratorio, como puede ser Interlab o MyLab, asegurándose que estén todos los datos importantes, como la fecha, la hora, la identificación del paciente, el tipo de muestra y el resultado del test. Siguiente, Filmina. Y por último, se va a generar ese informe de laboratorio, mostrando los resultados de manera clara y concisa. Nuevamente, a poner la fecha de realización, los datos del paciente, la muestra, el método empleado, el resultado y la firma del bioquímico. Y ese informe puede tener observaciones, las que crea pertinentes el bioquímico. Y por último, se va a entregar esos informes de manera oportuna al paciente. Siguiente. Bueno, finalmente esos resultados y el informe del paciente se van a archivar de acuerdo con las regulaciones y normativas vigentes. El archivado adecuado garantiza que esos datos estén disponibles para una consulta futura y para auditorías de calidad, y además ese almacenamiento seguro y organizado es esencial para proteger la privacidad y la confidencialidad de ese paciente. Y con respecto al ciclo de Deming, esta metodología de mejora continua, en la etapa de planificación, en nuestro laboratorio ficticio, nuestro objetivo es implementar una técnica rápida y sencilla para la determinación del antígeno A de Streptococcus pyogenes. Vamos a tener en cuenta la epidemiología en la ciudad de Mar del Plata, trabajando con pacientes pediátricos entre 3 y 15 años, con síntomas de faringitis, ya que es la bacteria responsable de hasta el 30% de toda la faringoamigdalitis en niños mayores de 3 años. Se van a recibir esas 525 muestras de hisopado faringio en los próximos 6 meses, de junio a noviembre, y se van a procesar 4 muestras por día, 425 los primeros 4 meses y 100 en los siguientes 2. En la etapa de hacer, se va a recomendar mantener una buena práctica de laboratorio, realizar estos test rápidos teniendo en cuenta los procedimientos estandarizados, capacitar a todo el personal, a los técnicos, a los bioquímicos, al personal administrativo, ejecutar estos controles de calidad internos como externos, documentar todos los resultados que obtengamos y realizar informes que sean claros en tiempo y en forma.
Para verificar, bueno, hay que analizar esos resultados obtenidos para ver si hay alguna tendencia o variación, tanto de la muestra como de los controles, y comparar los resultados con los estándares esperados y con resultados de otros laboratorios. Y por último, bueno, se emplearán acciones correctivas en caso de ser necesario, revisar y mejorar los programas de capacitación, tener en cuenta actualizaciones establecidas por consenso y las normativas para ver si hay que implementar nuevos protocolos, continuar monitoreando este proceso de test rápido para asegurar que las mejoras implementadas sean efectivas y seguir realizando evaluaciones periódicas para asegurar que esa mejora sea continua. Bueno, con respecto a los costos, en base a la cantidad de muestras que nosotros recibiríamos en el laboratorio, durante 6 meses calculamos lo siguiente. El precio por caja, o sea, por kit, sería de $40, según lo que averiguamos. Cada caja tiene 25 kits, o sea que necesitaríamos para 6 meses, nosotros calculamos aproximadamente 4 pacientes por día en un laboratorio chico, serían 21 cajas durante esos 6 meses, y eso sería un total de $840. Después, bueno, caja de guantes de $4,5 la caja. Hay 100 unidades de guantes por caja. Nosotros calculamos 12 cajas. Después barbijos N95, porque para este tipo de muestras, muestra respiratoria, siempre es necesario barbijo N95. Calculamos, se vende por unidad, o sea, estos barbijos se venden por unidad a 0,06 centavos de dólar. Entonces, para 350 barbijos necesitaríamos $210. Después, también se necesita para este tipo de muestra lentes, $2 por lente. Necesitaríamos 6, o sea, un lente por mes. Serían 6 lentes, $12 en total. El cronómetro, que sale $10, para eso necesitamos uno solo. Igual en los laboratorios normalmente hay cronómetros. Contenedor de residuos biológicos, $28 la unidad de la bolsa. Y, perdón, $28 el contenedor. Y las bolsas rojas, $15 los packs. Cada pack tiene 50 bolsas y necesitaríamos 4 para esos 6 meses, o sea que serían $60. En total, en dólares, serían $1.214 y eso convertido en pesos, al peso oficial, porque en realidad, bueno, las empresas siempre venden a dólar oficial, sería 1.155.000 pesos para 6 meses. Y esa es la bibliografía. Bien. Ahí, bueno, Antonieta, lo corregiste vos a ¿no? Sí. Sí, no sé si les querés aclarar algo. Yo tenía una pequeña cosita para aclarar, pero bueno, habla vos, dale. Yo casi todas las correcciones que les hice las han tenido en cuenta y las han mejorado mucho, así que muy bien por eso. Sí, comentarles que en este tipo de kit lo nombraron, pero no lo pusieron en el informe. Está bueno, o sea, nombraron que se podían hacer aclaraciones y sí está bueno poner un resultado negativo, no excluye la infección. Sí, es verdad. En los informes de COVID también se ponía eso, sí. Sí, en los test rápidos es una buena práctica porque los que sabemos de metodología somos nosotros y los que sabemos de toma de muestra también somos nosotros, pero no siempre los médicos están al tanto de eso, entonces es importante y está bueno aclarar abajo esto de un resultado negativo no excluye la infección, lo mismo como vos dijiste, Clara, en los de COVID, en los de influenza y demás. Sí. Está bueno porque esto es una práctica que depende muchísimo de la toma de muestra y realmente la sensibilidad de la práctica depende exclusivamente de eso, que en general es difícil, depende del paciente, ¿no? Después, tener en cuenta que los gastos que dijeron son bastante elevados, pero sí teniendo en cuenta que hay muchos de los gastos que se comparten con otras metodologías del laboratorio, pues si es un laboratorio que hace bacterio, las bolsas rojas, los residuos patogénicos,
y demás ya están contemplados. Sí, también ustedes dijeron que era necesario el N95, un par de lentes por mes. Eso es lo ideal y está buenísimo, pero sí es una muestra que se puede tomar con un barbijo normal, ¿sí? Y está bueno tener lentes, pero tampoco es que no puedes tomarlas sin lentes. ¿Por qué les digo esto? No porque el trabajo esté mal, sino porque el día de mañana presentan esto y por ahí si no hay esa cantidad de plata, tampoco es que se puede dejar de hacer. El lente te puede durar más de un mes, digamos. No, pero para que lo tengan en cuenta, si son ustedes los bioquímicos en un laboratorio, eh, que pueden achicar esas cosas, ¿sí? Pero después, por lo que vi, todo lo que les había aclarado lo tuvieron en cuenta y lo mejoraron. No sé, Daniel, vos qué le querías decir. No, ahí ojo con los controles de hablar de externo. Si el equipo Ah, tiene controles, son controles del equipo, no se habla de externo. Externo es cuando alguien les provee a ustedes una muestra y ustedes la tienen que evaluar, ¿sí? E informarla. A eso se habla de externo, ¿sí? Que el equipo traiga controles o sea, el control interno que tiene que dar es solamente un control de procedimiento, es de la cromatografía, de la inmunocromatografía. Después el equipo trae controles, pero son controles internos siempre, o sea, no se habla de controles. Claro. Lo que pasa es que, Externo. bueno, perdón, en el kit lo especificaba como control Sí, externo. sí, 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 es pero verdad, externo porque es externo digamos, sí, del cartucho, no porque sea externo, ¿se entiende? Ojo con o claro. eso, sea, aquí diferencia el control que está incluido en cada corrida de los claro, controles que uno puede hacer para ver si la claro. tirita de inmunocromatografía está funcionando ¿Está bien. funcionando o Eso no no? significa que sea un control externo de calidad de los que hablamos nosotros. Es Claro. externa a la tirita. Ah, y me hiciste acordar, Daniel, que otro comentario que les quería hacer, ustedes plantean derivar una muestra una vez por semana. En realidad, el control externo se puede hacer con más tiempo y se puede hacer una vez por kit. O sea, no necesariamente tendría que ser una vez por semana. Tienen que tener en cuenta que lo pueden hacer una vez que se cambia el kit. O sea, uno por kit está bien, digamos. Depende cuánto les dure, obviamente. Mm. ¿Ah? Y otra cosa, esto estaría bien para correlacionarlo después con el cultivo, porque Claro. seguramente el profesional médico pide test rápido y cultivo. Entonces después hacer la correlación con el cultivo, que sería digamos, la forma de poder ver si en realidad se correlacionan bien o no, porque por lo que yo vi ahí, y ustedes mostraron, tiene una alta sensibilidad, muy alta, pero muy alta especificidad. ¿Sí? Es decir, no sería un test de tamizaje solamente, por más que sea un test rápido, por la alta especificidad que tiene. Evidentemente, el sistema inmunocromatográfico es muy bueno, por eso que es tan específico. Fíjense que estamos hablando de una especificidad de más del 95%. O sea, se igualaría a una técnica gold standard prácticamente, por la alta especificidad. Fíjense que si ustedes ven la tabla de contingencia, cualquiera de las dos que miren, tanto los falsos positivos como los falsos negativos son muy bajos. Por eso que es tan específica y es tan sensible. Y tiene un valor predictivo positivo muy alto. Los dos, el positivo y el negativo, los dos son muy altos. Con lo cual sería una técnica que se tendría que correlacionar muy bien con el cultivo. Es decir, que acá un resultado falso negativo es muy raro que después en el cultivo de positivo. Puede pasar, pero bueno, Puede pero pasar, lo que tiene esta técnica, perdón que te interrumpa Daniel, es que no, la sensibilidad también depende de la toma de muestra y la toma de claro. muestra suele ser difícil. Entonces pasa, o sea, no se sorprendan si se hace este estudio de correlación, pasa que dan negativos test rápidos con positivos los cultivos, porque eso pasa cuando se toma poca cantidad de la muestra y suele pasar, o sea. Yo una vez tuve media hora para hisoparle la garganta a un nene y no sé cuánto bien le tomé esa muestra. Depende de la muestra, digamos. O sea, que una cosa es la sensibilidad del kit, que es muy buena, y otra cosa es la sensibilidad, o sea, y otra cosa es la toma de muestra. Si la muestra está bien tomada, está todo perfecto, pero si no,
no lo tomamos muy bien, puede ser que pase esto, que no es que quede negativo el kit y de positivo el cultivo, Claro. porque tiene un método de amplificación el cultivo, ¿no? Que es la reproducción de la Y bacteria. sí, obviamente. Aparte, fíjense que es lo que estamos diciendo. El error acá sería preanalítico, no analítico. Claro, 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 claro. ¿Sí? Me falta un apellido, Rodríguez Clara, Dobrito y ¿quién más? Guevara. A ver, Guevara. Sí. No, para así ya tenerlo acá y ponerlo en borrador después para pasar las notas. Bien, perfecto. Bien, ¿quién más? Hoy. Una pregunta, Sí, profe, ¿el trabajo corregido lo volvemos a mandar por sí, WhatsApp? por favor, por favor. Una vez que lo tienen corregido, porque eso después yo los archivo, porque en la facultad después nos piden estas cosas a nosotros docentes. Tanto o sea, los parciales en plataforma ya no. Lo que a veces suelen pedir es, más que todo cuando hacen todo esto de la CONEAU y las acreditaciones, etcétera, nos piden a los docentes los trabajos que hacen ustedes, más los parciales y etcétera, como un documento, ¿sí? Recuerden que siempre un parcial es un documento, ¿sí? Es una documentación que ustedes tienen que tener validada, valga la redundancia, para justamente que se justifique la regularización a la materia. Es así. Así que sí, envíenmelo por favor. Y bien lo tengan corregido ya con las correcciones que hicieron, que hicimos con Antonieta, envíenlos para después archivarlos. ¿Sí? Yo tengo lo de todos los años. Bien, ¿quién más? creo que ¿Alguien más? están anotados 3 para hoy, puede ser. Puede ser, Eran sí. 2. Yo pedí si podían ser 4, pero si no, bueno, seguiremos el miércoles, no pasa nada. No sé si alguno está por dar y Yo lo que les aclaré a no sé, al otro grupo que habló sobre la misma técnica, porque ustedes dijeron que en el kit venían los hisopos, ¿sí? El otro grupo no había puesto nada, yo se lo aclaré en la corrección, ¿sí? Pero en el kit ya vienen los hisopos para tomar la muestra. Bien, sí, Sí, vienen los hisopos, sí. bien, bien. Y después el otro grupo aclaró de que si no se podía hacer inmediatamente, había que colocarlo como cualquier muestra bacteriológica en un medio Stewart, ¿sí? Para conservación. No sé en este caso si ustedes consideraron eso, pero yo creo que por lo que ustedes expusieron no era necesario. Sí. Siempre hay que ver la sí. periodicidad con la que uno hace las determinaciones. Eso es importante. Sí, por ejemplo, La verdad que nosotros si uno lo pone, perdón, si uno lo pone en un medio Stuart, gasta más en el medio que el tiempo que te lleva a hacer el kit, claro, por entonces. eso, por eso. Yo por eso lo aclaré. Nosotros nos pasaba, por ejemplo, con algunas determinaciones, por ejemplo, de hemoglobina glicosilada, que no se hacían todos los días, se hacía una vez por semana. Entonces nosotros sabíamos que la muestra hasta 9 días podía estar guardada, refrigerada, que no pasaba nada. ¿Sí? Ahora, si la determinación exige, por ejemplo, que la muestra se conserva solamente 4 días y al menos tengo que hacer las corridas 2 semanas, 2 veces por semana, ¿sí? Una semana, digamos, de lunes a sábado, porque sé que más de 4 días no soporta, por ejemplo, la refrigeración. Hay muchas muestras que no se pueden congelar, porque la congelación afecta generalmente el descongelado. Hay enzimas, por ejemplo, ¿sí? Que el descongelado afecta generalmente la actividad enzimática, entonces no se pueden hacer. Bueno, hasta acá entonces, bueno, miércoles vamos a tener, ¿cuántos grupos quedan? 5 por lo menos. Así que bueno, el miércoles vamos a tener rally, como quien dice. Bueno, empezamos 4:30 entonces, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, Sí, perdón, yo tengo una duda. decime, la que quieras. Porque habíamos mandado al grupo el trabajo Mm, y no nos llegó ninguna corrección todavía. no sé, ahí, Em, pará, ¿de quién es? los que mandaron anoche, hay 2 que tengo que corregir yo todavía, pero los que mandaron anoche, yo corregí únicamente el que iban a exponer hoy. Después, Claro. la verdad es que Ah, bueno. trabajé todo el día y vine acá, así que no me senté con nada Sí, más. yo anoche, por Antonieta, le pedí por favor, porque yo estuve corrigiendo parciales escritos de química toda la tarde y después me puse cuando pude con los de ustedes, que ya los había mirado, pero lo que pasa que yo por eso les pedí en Word, porque en PDF
es más complejo insertar comentarios. En Word no, porque uno los pone, le pone en rojo y ya terminó el partido. Pero en PDF hay que buscar la letra, ponerlo y generalmente queda encima del texto, ¿sí? Dependiendo yo cuando corrijo en distancia no tengo ese problema porque el PDF de corrección tiene para añadir comentarios. Entonces uno selecciona el área y el comentario queda aparte. Pero en el que tengo acá en la computadora, que es el común, no. Por eso les pedía en Word. No sé, vos tenés uno o dos para corregir, Antonieta. Creo que son dos, déjame ver, y Sí. cualquier cosa remárquenmelos en el grupo, Bien. porque fueron de ayer a la noche. Si yo corregí Eh, 4, sí, esos 4 ya estaban corregidos, que 2 se expusieron hoy. tengo uno, el trabajo final de Álvarez, Regueira, Rodríguez. Después el que mandó Julieta, que es el que pusieron hoy, que es el que corregí, y después Sí, uno que mandó Aiza. Esos bueno, son los dos que hay en el grupo, faltarían más, entonces no sé. No, sigue no es el diciendo. primero que dijiste, pero era para saber si capaz que Yo no lo me habíamos visto. queda para corregir el que mandó Sofía Álvarez Sí. y el que mandó Aiza. Bien. ¿Queda Son alguno dos. más? Sí, nosotras todavía no lo mandamos, lo tenemos que mandar también. Bueno, mándenmelo así lo corrijo yo. ¿Sí? Bueno, o Dale, tengan dale, en te lo cuenta mandamos en Word al grupo. Sí, por favor. que si lo quieren tener corregido para el miércoles tendría que ser hoy. Va, no sé vos, Sí, Daniel, pero hoy, yo y yo hoy trabajo. ahora ya me voy a Kimberley, mañana me pondré a corregir. Mañana en algún Claro, momento. tengo un ratito ahora y después mañana a la noche, así que para tener tiempo a corregirlos tendría que ser rápido. ¿Sí? Dale, si nos quedan agregar unas cositas y ya se los mandamos. Bueno, dale, Dale, dale. Vos entonces te ocupás, Antonieta, de esos dos que quedan, y dale, yo el todo. de no sé qué, quién le falta agregar de qué es, así ya sabemos. ¿De qué tema? El nuestro es de transferrina. Bueno, bueno, listo entonces. El de transferrina ese lo corrijo yo, ¿sí? Bueno, Así que ya mañana me pongo, envíenlo y yo mañana se los corrijo, ¿sí? Mañana en algún momento se los Dale, corrijo. gracias. Bueno, paro la